Y vamos a seguir con este concepto que el pastor nos introdujo en la semana pasada acerca de la funcionalidad y disfuncionalidad dentro de la familia. ¿Pueden ver bien? ¿O me tengo que correr? Bien, bárbaro. Bien, vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? Para aquellos que no estuvieron o aquellos que estuvieron, ¿sí? Vamos a refrescar qué significa una familia disfuncional y una familia funcional, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver la disfuncionalidad en una familia, como para poder tener en cuenta cuáles son los elementos observables que podemos determinar cuando una familia es disfuncional y cuando no, ¿sí? Una familia disfuncional es aquella en que los conflictos, la mala conducta y los abusos se producen en forma continua y regular, lo que lleva a sus miembros a acomodarse y a normalizar tales acciones y vivir en permanente infelicidad. Esta es una definición estándar, ¿sí?, que hace la psicología acerca de lo que es una familia disfuncional. Hay otra definición para la familia funcional, desde allá atrás quizás no lo vean. Una familia funcional es aquella en donde las tareas y roles asignados a cada miembro están claros y son aceptados por todos, en la que se desarrolla en un ambiente de completa armonía. Bueno, estos son algunos conceptos, ¿sí? No están todos, porque si no necesitaríamos varias placas y necesitaríamos varias horas para poderlo desarrollar. Pero ya teniendo en mente estas cosas, nos puede ayudar a situarnos y a examinarnos y a poder determinar si somos realmente una familia funcional o disfuncional, o en qué aspectos tenemos disfuncionalidades, cosas que debemos arreglar, en qué cosas hay funcionalidad, cosas en las cuales agradecer a Dios, y vamos a estar viendo algunas cosas en ejemplos bíblicos que nos pueden ayudar a todas estas definiciones que parecen muy frías, que parecen muy técnicas, verlas cómo fueron operando en algunas familias que encontramos en la palabra de Dios. Antes de eso, quisiera ver el tema de un mito que existe. Yo pensé que ya a esta altura del partido había cosas que nuestra sociedad había superado por la información que recibimos, por la divulgación científica, por cómo los medios de comunicación están bombardeándonos permanentemente con información. Sin embargo, a través de estadísticas y a través de distintos relevamientos que se ha hecho en Latinoamérica, existe un concepto, un mito, que es muy común, que está muy arraigado en nuestra sociedad. Y tiene que ver con el hecho de que hay una creencia común en pensar que una familia disfuncional es una familia no tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Significa que una familia que está compuesta por papá y el hijo, o los hijos, o mamá y los hijos, está lo que denominaríamos la familia monoparental, es una familia disfuncional porque le falta algo. Bueno, y la funcionalidad o disfuncionalidad en realidad tiene que ver con la dinámica interna de lo que ocurre en una familia. Explico. Una familia puede ser una familia tradicional, una familia nuclear, papá, mamá, los nenes, ¿sí? Y vivir disfuncionalidad. Tratarse mal, llevarse a los gritos, golpearse, desestimarse unos a otros, desvalorizarse. Y una familia no tradicional, no nuclear, monoparental, o una familia ensamblada también, como se suele decir, puede ser una familia perfectamente funcional porque es una familia donde su dinámica interna tiene que ver con el respeto mutuo, la valoración, un lugar donde se aman, un lugar donde se valoran, un lugar donde realmente cada individuo, cada miembro de la familia tiene
un lugar y se siente bien y se siente amado y se siente que puede no solamente recibir cariño de otros, sino también brindar a otros aquellas cosas que todos nosotros necesitamos cuando estamos en una familia para desarrollar nuestro carácter y nuestra personalidad. Así que teniendo en cuenta estas cosas, ya nos hemos puesto a punto con lo que el pastor mencionó el domingo pasado, vamos a ver algunas características de una familia funcional y luego vamos a ver algunas características de una familia disfuncional. ¿Sí? Vamos a ver, en primer lugar, ¿sí? La familia, no, la anterior, eso, gracias. Una familia funcional. Ustedes saben que en la Biblia es un libro de familias. A veces se han encontrado con genealogías, ¿sí? Son aburridísimas. Y si uno las tiene que leer en voz alta, son algunos nombres impronunciables. Sin embargo, las genealogías están referidas a familias. Hay muchísimas familias que están en forma vedada en las genealogías que nosotros encontramos en la Biblia y que muchas veces pasamos de largo. Y muestran el interés de Dios por las personas. El interés de Dios por las familias. También hay ejemplos de familias en la palabra de Dios. Algunas que ustedes recordarán que desde el principio, desde el Génesis, encontramos familias que eran funcionales y después se convirtieron en disfuncionales, familias disfuncionales que por la gracia de Dios se convirtieron en funcionales, y una cantidad impresionante de familias compuestas de distintas maneras. Ahora, quiero en esta mañana que ustedes busquen en Esther, capítulo 2. Es un pequeño libro del Antiguo Testamento, es uno de los dos nombres de mujer que están titulando los libros del Antiguo Testamento, el otro es Ruth. En el libro de Esther vamos a encontrar una historia de una familia con características especiales. Por lo general no solemos hablar acerca de la familia de Mardoqueo y de Esther. Sin embargo, es el tipo de figura de familia en donde sus componentes no son lo que diríamos una familia nuclear o tradicional, sino que es una familia de hecho donde se encuentran todas las características principales y primordiales que debe tener una familia para que funcione de manera correcta. Esther, capítulo 2, versículo 7, comienza desde antes, desde el 5, pero para hacer más rápido en esta mañana, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice, Mardoqueo tenía una prima joven, muy hermosa y atractiva, que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó y la integró a su familia y la crió como a su propia hija. La historia de Israel es una historia larga, apasionante, muy interesante, que como cristianos tenemos que conocerla porque es parte de lo que encontramos en el Antiguo Testamento. A raíz de la desobediencia, la idolatría reiterada del pueblo de Israel, a pesar de que Dios había mandado profetas para avisarles que se vuelvan a Él, que se arrepientan, el pueblo siguió insistiendo en su pecado y el juicio de Dios se desató sobre el pueblo de Israel, particularmente sobre el pueblo de Judá. Es así como un ejército invasor, el ejército caldeo, al mando de su rey, Nabucodonosor, llega a Jerusalén, destruye la ciudad, se lleva un montón de gente a Babilonia, y es así durante 70 años que el pueblo de Israel vive lo que se llama la cautividad babilónica.
Está lejos de su tierra, lejos de sus familias, es una comunidad totalmente desintegrada, y allí es donde los judíos desarrollan su vida. Cuando se cumplen los 70 años, algunos judíos, muy poquitos, regresan con Zorobabel y luego con Nehemías y Esdras, y un grupo muy importante queda viviendo, se establecen en el lugar donde han sido llevados a cautiverio. Entre ellos se encuentra la familia de Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre temeroso de Dios, un hombre que había adoptado a su prima. Hadasa es el nombre en hebreo, Esther es el nombre en persa, que significa estrella, ambos nombres significan lo mismo. Viven en Persia, el imperio caldeo ha caído, se ha levantado un nuevo imperio, ha habido una desavenencia en el matrimonio del rey Asuero, y entonces se decide hacer un concurso de belleza para ver qué señorita bonita de todo el amplio imperio de Medo-Persa va a ser la futura reina. Y es allí donde entra en escena Esther. Esther es una muchacha temerosa de Dios. Una de las cosas significativas en el libro de Esther es que no aparece ninguna mención a Dios. Sin embargo, la presencia y la acción de Dios se es notoria en los acontecimientos que se van dando. Ahora bien, ¿cuáles son las características que vemos en el libro de Esther acerca de esta familia funcional? En primer lugar, vemos que realmente Mardoqueo amaba, ¿sí?, a su prima. Eso se lo ve desde el mismo momento que él decide adoptarla. Habían vivido una circunstancia muy, muy cruenta, era muy común que ocurrieran este tipo de cosas. La gente moría o por hambre, o por pestes, o por espada, así que había muchos huérfanos, muchas personas que habían quedado sin familia. Sin embargo, él decide asumir este compromiso porque hay un amor auténtico, un amor profundo hacia esa niña, que no sabemos la edad, pero debió haber sido muy pequeña como para que él la recibiera y la criara en su propio hogar. Y esto nos habla de un aspecto que hace a la funcionalidad de una familia, y tiene que ver con el amor. Pero el amor no descrito tan solo como un sentimiento, como algo que surge en algún momento, que tiene que ver con nuestras emociones, y que así como surge, así también se diluye. Esto lo podemos comprobar perfectamente bien en una relación de noviazgo, donde aparece el famoso enamoramiento, que dura un cierto tiempo y luego se desvanece para, si la relación se toma en serio, pasar a un tipo de relación mucho más madura, mucho más sostenida en el tiempo, y que tiene que ver con tomar decisiones donde hay aspectos que tienen que ver con la emocionalidad, pero otros aspectos tienen que ver con la voluntad de seguir juntos, de construir nuestra vida unos con otros, de entender nuestras diferencias, de complementarnos y de ayudarnos. La palabra de Dios en el libro de 1 Corintios 13 nos habla acerca justamente de este tipo de amor que debe existir en una relación humana y que se desprende del amor de Dios. Nadie puede vivir este tipo de amor de 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7, sin la presencia de Dios en su vida. Puede emular, puede asemejar algunos aspectos, pero nadie puede vivir en intensidad porque no es un amor
humano en el sentido producido por nosotros, sino que es un amor que es expresión del amor de Dios en nuestra vida, que nos capacita para poder también amar a otros. Dice la palabra, el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el tipo de amor que Dios viene a derramar en nuestras vidas para poder nosotros también vivirlo en familia. Y no solamente en nuestra familia más cercana, sino en la familia de la fe, la familia de Dios, a la cual por la gracia y la misericordia de Dios hemos sido llamados a participar y a integrar. Así que este es el tipo de amor que realmente funciona, es realmente el que nutre, es el que realmente construye las relaciones y realmente hace que las personas puedan desarrollarse en un entorno de confianza y en un entorno de protección. Ahora, muy bien, vayamos a otro aspecto que tiene que ver con el hecho de que sus miembros se apoyan. Y volvemos a la historia bíblica de Esther, ¿sí? Allí hay una situación en la cual está en peligro el pueblo judío, en la cual la protagonista que puede hacer algo, que puede ser instrumento en las manos de Dios, es Esther. Y es allí donde, en un momento donde ella de incertidumbre, es la palabra de confianza, de apoyo de su primo Mardoqueo, la que permite que ella tome una decisión en la cual ella se juega por su pueblo, en la cual recibe el respaldo de Dios porque está haciendo la voluntad de Dios, y en ese momento entonces es donde el pueblo de Israel se libera de sus enemigos y puede ejecutar su correspondiente venganza. Mardoqueo sabía y conocía a Esther, conocía su fragilidad, conocía sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y él está allí para apoyarla. Él está allí para darle y brindarle un consejo sabio, adecuado, que le va a permitir a ella poder ser partícipe de ese momento histórico en la vida del pueblo de Israel, pero también ella va a poder sentirse utilizada, ser un instrumento en las manos de Dios. Qué interesante es ver cómo en este caso, con la ausencia de sus padres, por razones que ya hemos mencionado, el tener un referente como en el caso de Mardoqueo, significó una guía, significó la presencia de una persona que fue puesta por Dios para guiar, para ayudar a esta mujer a poder desarrollar la tarea para la cual Dios la había preparado. Ser reina, pero no ponerse en una posición de excluirse de la responsabilidad que tenía por ser judía y por su pueblo, sino involucrarse y correr los mismos riesgos que su pueblo, con tal de entonces poder brindar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en ese momento, la posibilidad de ser liberado de la matanza que se avecinaba. Así que encontró entonces en Mardoqueo el apoyo que ella necesitaba. Y la pregunta es, bueno, pensando en el amor, si vivimos esta clase de amor de la cual hemos hablado, si es un amor profundo, un amor desinteresado, un amor que se asemeja a lo que hemos cantado, el amor incondicional de Dios, que viéndonos en nuestra condición, no esperó a que nos mejorásemos o tuviéramos algún tipo de mérito o nos destacáramos en algo para que Él
viniera a amarnos, nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados, y el amor de Dios fue lo que trajo a Jesús a este mundo a morir en la cruz y a dar su vida por cada uno de nosotros. Y también pensar en el apoyo y pensar en nuestras familias. ¿Nos estamos apoyando unos a otros? ¿Estamos alentando a nuestra esposa, a nuestro esposo cada día? ¿Estamos alentando a nuestros hijos, a pesar de que sabemos que se van a equivocar, ¿sí? Pero los estamos aconsejando y apoyando en aquello que sabemos que va a permitir el desarrollo de sus vidas y que se asemejen cada día más a Jesucristo? Porque ese es el rol que tenemos como padres, como abuelos también, el hecho de ser de apoyo en aquellas cosas que sabemos que necesitan ser respaldadas, ¿sí? Necesitan ser contenidas para que las personas a las cuales el Señor nos ha dado en responsabilidad de crianza, ellos puedan desarrollar sus vidas y puedan hacer modelos en sus vidas. Por supuesto que en ese contexto también vemos que en una familia funcional sus miembros se respetan. A pesar de Esther ser reina, de ser la esposa del rey que gobernaba 127 provincias que conformaban el imperio persa, imagínense, nosotros tenemos aquí 24 provincias, ¿no? 127 provincias que abarcaban desde la India hasta Egipto, casi. Sin embargo, ella no se subió al pony, no se la creyó. Ella, siendo reina, siempre respetó a su primo Mardoqueo. Como consejero, como padre adoptivo, como la persona que le había acompañado en momentos difíciles en su vida, ella siempre tuvo en alta estima a su primo, Mardoqueo. Y Mardoqueo jamás se aprovechó del lugar de privilegio que tenía su prima para sacar algún tipo de ventaja. Y esto nos muestra un profundo respeto de ambos, de uno por el otro, en donde lo que se busca es justamente valorar a la persona, reconocer sus valores, reconocer su lugar y respaldarla y acompañarla para que la tarea, ¿sí?, que tiene que desarrollar sea una tarea facilitada, ¿sí?, y no se encuentre con críticas, no se encuentre con situaciones en las cuales no solamente tiene que lidiar para con los de afuera, sino también internamente. Este es un tipo de familia que yo les invito a que durante la semana puedan leer Esther y ver con ojos de familia la historia, el relato que aquí nos encontramos. Pero ahora vamos a pasar a una familia disfuncional y creo que algunos no esperábamos encontrarnos este tipo de familia en la Biblia y mucho menos del personaje que de alguna manera marca los acontecimientos del Antiguo Testamento. Y esto tiene que ver con la persona de David. Dice 2 Samuel 15:14, y utilicé la versión del lenguaje actual porque me pareció interesante y muy esclarecedora, que dice: entonces David le dijo a todos los asistentes y consejeros que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, pues de lo contrario ya no podremos escapar. En cualquier momento Absalón va a atacar la ciudad y nos matará. Esta era la familia de David. Una familia disfuncional. Ahora uno se pregunta, ¿cómo puede ser David, un hombre según el corazón de Dios, un hombre que escribió salmos, que hizo tantas cosas, tantas proezas extraordinarias? ¿Cómo
fue que se le escapó este detalle en relación a su familia? Bueno, si vamos un poco a la historia de esto, brevemente, Absalón era uno de sus hijos que aspiraba a ser rey. Por supuesto que estaba en la línea sucesoria para ser rey, pero no le correspondía ser rey. Así que él, sabiendo esto, dijo, bueno, yo voy a madrugar a mi papá y me voy a hacer proclamar rey. Y entonces de esta manera me voy a ganar el respeto y el cariño del pueblo, haciendo algún tipo de manipulación, ¿sí?, que encontramos desarrollada en el libro de Segundo Samuel. Allí se ganó el cariño del pueblo y en un momento desestabilizó el gobierno de David y David tuvo que huir de Jerusalén porque sentía la amenaza de su hijo, su amado Absalón, que venía por él para matarlo. Y sabemos cómo termina la historia, pero podemos ver que no era el único caso en la familia de David. En otros hijos también hubo elementos disfuncionales. Y uno piensa en David y piensa, bueno, es un ejemplo en todo sentido. Sin embargo, la Biblia lo presenta tal como es, un hombre de carne y hueso, como somos nosotros, con equivocaciones, con aciertos, con momentos de dudas, con momentos en donde ponemos confianza y estamos seguros de que Dios está con nosotros y vamos al frente y enfrentamos a los gigantes, a los filisteos, a quien sea. Y en otros momentos donde nos recluimos, donde tenemos miedo, donde esperamos que el tiempo pase para poder entonces encontrar algún tipo de alivio a esas circunstancias. Sin embargo, acá encontramos algunas características y otras más que le he sumado, que me parece importante señalar en esta mañana, características que tienen que ver no solamente con la familia de David, sino con las familias disfuncionales de nuestros días. Y la primera es cuando en una familia se dan roles equivocados a los hijos. Cuando los hijos empiezan a jugar un papel que no les corresponde porque están en tiempos donde están siendo criados, donde están desarrollando, ¿sí?, sus vidas, y donde muchas veces los padres cargan a sus hijos con responsabilidades que no les corresponden. A veces escuchamos en algunos ámbitos decir, bueno, ahora el hombre de la casa sos vos, y se le carga con esa responsabilidad a un chiquito de 12 años o de 15, que está en un proceso todavía madurativo, está en un proceso de formación, en el cual se le carga esa responsabilidad cuando en realidad el adulto es el que tiene que llevar el control de ese hogar. A veces encontramos que en una pareja que se llega al divorcio, los hijos se convierten en un trofeo de guerra, en un tironeo permanente de un lado y de otro, y te lo dejo y no te lo dejo, y lo podés venir a buscar y ahora no, y esto o lo otro, y en donde no nos damos cuenta los adultos de que a quien estamos perjudicando es a la criatura. A veces les decimos a nuestros hijos que hagan cosas que nosotros no estamos capaces de hacer, no somos capaces de hacer. Entonces le pedimos que no mientan y nosotros vivimos mintiendo. Le pedimos que trabajen, ¿sí? Y nosotros, hablo en forma genérica, por supuesto, nosotros no trabajamos y tratamos de zafar en el trabajo, tratamos de evitar cumplir las horas que nos corresponden por la tarea que debemos realizar. Bueno, a esto agréguenle un montón de otros ejemplos que se dan en donde se cargan a los hijos de responsabilidades cuando en realidad es un tiempo de formación, un tiempo de preparación, un tiempo donde hay que velar por ellos
Ellos son personas, pero no son adultos. Ellos son personas en todo el sentido de la palabra, pero son personas en desarrollo. Nosotros los adultos también, pero es otro proceso el cual estamos viviendo, ¿sí? Ellos necesitan la seguridad que les puede dar un padre, una madre, un abuelo o una abuela o quien esté como adulto responsable cuidándolo para que él pueda entonces crecer seguro, crecer acompañado, sostenido, cuidado. Algunas, y vamos al segundo punto, características de una familia disfuncional es aquellas que viven de las apariencias. Hay que mostrar que somos la familia Ingalls, cuando en realidad nos parecemos a los Simpson, ¿sí? Es mucho más parecido a eso que a esta idealización que ha hecho Hollywood en cuanto a la familia. Y entonces tratamos de aparentar que nos llevamos bien, pero en casa vuelan los platos, ¿sí? En cuanto a esto, yo debo decir que Adriana ha adquirido una puntería increíble. Y entonces, bueno, me comporto bien. Pero en realidad, muchas veces, ¿no?, aparentamos ser una familia feliz y no lo somos. Aparentamos tener problemas y no le decimos nada a nadie. Pretendemos resolverlo por nuestra propia cuenta. Y pasa el tiempo, pasan los años, ¿sí?, y la relación se va deteriorando y en lugar de pedir ayuda a quien sabe cómo ayudarnos, que es nuestro Dios, nuestro Señor, ni siquiera se lo contamos a nuestro mejor amigo o amiga, ni siquiera pedimos ayuda profesional, ni siquiera se lo contamos al pastor para que ore por nosotros, nos aconseje y nos ayude. Y así seguimos a los tumbos. ¿Y saben lo peor de todo? Es como decíamos al principio en la definición de disfuncionalidad. Nos vamos acostumbrando, vamos naturalizando y vamos creyendo que la forma de vivir la vida en familia es esta. Recuerdo una vez un pastor y profesional me contó una historia que tuvo que atender él como paciente. Él es psiquiatra. Llegó a su consultorio una chica cristiana, ¿sí? Hacía pocas semanas se había casado, habían vuelto de la luna de miel, y el planteo que le hizo fue, bueno, nuestro matrimonio está terminado, está liquidado. Entonces él le preguntó por qué. Dice, porque hemos tenido desacuerdos y hemos discutido. ¿Cómo? Sí, hemos discutido. Y esto jamás yo vi en la casa de mi papá y de mi mamá, donde me crié, una discusión entre ambos. Así que él empezó a indagar un poco más, a ver cómo era que no había habido nunca un desacuerdo entre el padre y la madre. Y claro, los padres de esta chica tenían la precaución, siempre que tenían alguna discusión, de irse para el fondo de la casa y ahí discutían, pero no frente a los hijos. Y de esa manera ellos entendían que le evitaban a los chicos tener algún tipo de trauma. Bueno, no estamos proponiendo que armemos peleas y combates de la época medieval, ¿no?, con nuestra esposa o nuestro esposo. Simplemente estamos observando el hecho de cómo a veces, queriendo hacer un bien, desadaptamos a nuestros hijos del mundo real y nos metemos en una fantasía en donde todo es color de rosas y no le enseñamos a disentir, expresando nuestros sentimientos, nuestros pareceres, nuestra forma de pensar, sin llegar a romper la relación, sin llegar a pelearnos, sin llegar a decirnos cosas que después tenemos que arrepentirnos. El ámbito de la familia es
por así decirlo, el laboratorio en donde vamos desarrollando no solamente nuestra vida como adultos, sino también nuestro rol como padres y, por qué no decirlo, también se va desarrollando el rol de hijos, donde aprendemos a disentir con altura, donde aprendemos a expresar nuestras diferencias con libertad, en donde no nos sentimos menoscabados porque pensamos de una manera diferente a la que piensa el resto de la familia, donde hay plena libertad para poder decir, me gusta esto, no me gusta esto otro, pero seguimos siendo familia, estamos unidos, no nos divide el hecho del tema que circunstancialmente estamos tratando y que puede tener diferentes matices. Así que cuando vivimos la vida transparente de familia, cuando realmente nos decimos las cosas, porque muchas veces ocurre también que ocultamos cosas en el seno de la familia. ¿Cuántos hombres hay que ocultan cosas a sus esposas y cuántas esposas hay que ocultan cosas a sus esposos? ¿Cuántos secretos de familia hay que van pasando de una generación a otra y que a veces no se entiende por qué reaccionamos o pensamos o actuamos de tal o cual manera? Pero cuando hay transparencia, cuando hay respeto, cuando no hay que simular nada para quedar bien con otros, es cuando empieza allí a fluir el sentido de responsabilidad. Estamos todos metidos en esta y todos vamos a colaborar y nos vamos a apoyar y nos vamos a respetar y nos vamos a amar para salir de esta situación y poder vivir y disfrutar del tiempo que nos toque vivir en familia. Quienes somos padres sabemos que el tiempo es muy corto, se nos va muy rápido. Los hijos crecen, se independizan, algunos se van a vivir muy lejos, otros muy cerca, pero forman su propio hogar, toman sus propias decisiones, asumen sus propios compromisos y responsabilidades. Y como padres ya de hijos crecidos, no podemos meternos en la vida de nuestros hijos, sino que debemos orar y velar por ellos, porque esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y porque todo lo que le hemos enseñado a lo largo de 18 o 20 años de crianza, en algunos casos es mucho más, ¿sí?, se pone a prueba en el tipo de decisiones y en el tipo de vida que nuestros hijos luego toman. Por supuesto que ellos son responsables, ¿sí? Ellos pueden tomar aquellos valores que nosotros les hemos transmitido y vivirlos, o pueden decidir otro tipo de vida. Pero ya ellos son responsables. Ahí ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad sí es orar, velar, acompañarles en todo, con el propósito de que les vaya bien. Ahora bien, también hay familias que muestran arrogancia. Escuchaba hace algunos años a alguien que hablaba de su familia como que fuera la familia perfecta, ¿sí? Y lo que estaba queriendo decir era que, bueno, tanto él como ella se habían puesto de acuerdo, entonces sus hijos habían salido perfectos, ¿no? Es un tipo de discurso cuestionable, que genera dudas, en donde no se le da la gloria a Dios. Porque no hay familias perfectas de personas imperfectas. No hay personas que puedan suplir las carencias de otros cuando no pueden suplir sus propias carencias.
Y esto nos lleva a pensar que la verdadera funcionalidad, y vamos a pasar dos más, la verdadera funcionalidad en una familia está dada por la presencia del Señor Jesús. Uno puede tener, y hago la salvedad, puede tener las características de una familia funcional y, digamos, estar a la altura de los estándares psicológicos y sociológicos de las definiciones que hemos dado. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, espiritual, seguir siendo disfuncionales. Lo que trae equilibrio a la familia, lo que completa, lo que hace que una familia funcione, es la presencia activa y poderosa del Señor Jesús. Uno puede romperse toda la vida, perdón por la expresión, en tratar de tener una familia, de aparentar, de mostrar, ¿sí? de tratar de dibujar. Sin embargo, la esencia de la funcionalidad en la vida de las personas, como en la vida de las familias, es el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en Colosenses, tengo por aquí, capítulo 1, hablando acerca de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, dice así el apóstol: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, y todo lo que es visible y lo que es invisible. Tronos, poderes, principados o autoridad, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas, por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Y allí vamos al hecho de que no solamente el Señor nos reconcilia con Dios, sino también, como lo expresamos en nuestra declaración de misión, ¿sí? Nos reconcilia unos con otros, nos reconcilia en familia, nos reconcilia con nosotros mismos. De las cosas que están en los cielos y en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de su muerte, para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. La reconciliación que Jesucristo trae a las personas, en primer lugar con Dios, no solamente se establece con Dios, sino que también se derrama en aquellos que nos rodean. En este tiempo en que la familia está sufriendo ataques, como en ningún otro momento de la historia de la humanidad, en estos momentos donde se intenta disgregar el concepto de familia como el concepto fundamental que hace a una sociedad y que hace a nuestra vida y que tiene que ver con nuestra esencia como humanidad, porque es en la familia donde nos reproducimos, nos socializamos, donde aprendemos,
¿sí?, a respetarnos, amarnos y demás, en donde la familia está siendo atacada, es en el momento en donde más tenemos que sujetarnos a Cristo y saber que Él es el único que puede reconciliar aquellos aspectos de nuestra vida, de nuestro carácter, que desentonan y que a veces nos lleva a peleas que no nos sirven para nada, a veces nos llevan a situaciones en las cuales no nos hablamos por varios días, a pretender que el otro cumpla mis expectativas y me ponga en una situación demandante. Dios trae equilibrio a la vida de cada persona y por ende de cada familia. Y la invitación en esta mañana es que hagamos un autoexamen a la luz de la palabra de Dios en nuestro cuarto, pidiéndole al Señor realmente que nos muestre qué aspectos de nuestra vida familiar no están trayendo gloria a nuestro Dios. Porque el propósito principal de nuestra familia no es solamente que la pasemos bien, que tengamos una linda familia, sino que el propósito de Dios para lo cual nos ha dado una familia es para traer gloria a su nombre. Y de esta manera ser un testimonio a otras familias que están desesperadamente buscando un ejemplo, un modelo a seguir. Y que solamente lo encontrarán en aquellos hijos de Dios que viven reconciliados con Dios, pero también reconciliados con sus seres queridos, con sus afectos más cercanos. Pero esto no se queda así en el ámbito del hogar, sino que trasciende. Trasciende en la relación de cada uno de nosotros, que tiene que ser una relación de amor, de preferencia, de respeto, de valoración. Algo que honre a Dios y que manifieste el efecto del Evangelio, el efecto restaurador del Evangelio en nuestras vidas. Por eso que en esta mañana te propongo un autoexamen, en primer lugar, de tu vida ante Dios. Después, cuando tengas un minuto, un tiempo en la semana, acordá con tu esposa o con tu esposo, hablar sobre estos temas, ver de qué manera te sentís identificado con la familia de Esther o te estás pareciendo sin querer mucho a estos aspectos negativos de la familia de David. Y pedir que el Señor intervenga en esa situación que para vos es difícil, tal vez naturalizaste, y ahora la palabra de Dios te está trayendo luz y estás diciendo, no, esto no puede seguir así. ¿Pero qué hago para cambiar? Bueno, el primer paso es reconocer que necesitas cambiar. Reconocer que es algo que lleva mucho tiempo, que se ha establecido como un patrón de conducta y que solamente el Espíritu de Dios obrando en tu vida puede cambiar. También teniendo paciencia. Los cambios no surgen de un momento para otro. Los cambios se van a ir dando paulatinamente, uno los va a poder apreciar, pero también tiene que darle también la posibilidad a la otra persona, ¿sí?, de tener el tiempo suficiente como para darse cuenta que hemos cambiado. No basta con decir, cambié, ahora no lo hago más. Necesito empezar a hacerlo y tener paciencia para que ese cambio se consolide en mi propia vida, pero también para que se transmita como algo que es de verdad, que se está obrando de esta manera y que no hay vueltas atrás, porque Dios es el que está interviniendo, el que me está dando fortaleza, el que me está guiando y su gracia va a ayudarme a superar todos estos inconvenientes y dificultades. Te invito a que oremos, ¿sí?, con el compromiso de, en esta semana, seguir indagando, seguir preguntándole al Señor, también revisando nuestras vidas, porque el Señor quiere bendecir nuestras vidas como familia, ¿sí?
Él es el que más está interesado y el que más está dispuesto a ayudarte, porque es el que más te conoce. Él tiene poder, gracia, sabiduría, amor para darte y para revertir cualquiera fuera tu situación. Estás completo en Cristo.